Número 10. Fugas inesperadas de amoníaco. En mayo de 2013, los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional detectaron algo que heló la sangre en el control de la misión: copos de nieve de amoníaco flotando hacia el vacío del espacio. El refrigerante tóxico se estaba filtrando del sistema de control térmico de la estación, un componente crucial que evita que el lado de la EI expuesto al sol alcance temperaturas que podrían cocinar vivos a los astronautas. En cuestión de horas, la NASA ordenó una caminata espacial de emergencia para investigar. Lo que hace que estas fugas sean especialmente inquietantes es su imprevisibilidad. A pesar de la rigurosa ingeniería y los innumerables protocolos de seguridad, el duro entorno del espacio pone a prueba constantemente la tecnología humana. El amoníaco es esencial para la supervivencia de la estación. Circula a través de radiadores externos para disipar el calor generado por los sistemas de soporte vital y el equipo científico. Cuando se escapa, comienza la cuenta atrás hacia un posible fallo del sistema. Durante el incidente de 2013, los astronautas Chris Cassidy y Tom Marshburn se aventuraron en el vacío para reemplazar una caja controladora de bombas que se sospechaba era la causa de la fuga. Trabajaron contrarreloj mientras la estación orbitaba, alternando periodos de 45 minutos de luz solar cegadora y oscuridad total. La reparación tuvo éxito, pero la causa raíz siguió siendo esquiva. Estos eventos han ocurrido en múltiples ocasiones a lo largo de la historia de la estación. En 2017, otra fuga hizo saltar las alarmas. Cada incidente obliga a los astronautas a enfrentarse a la fragilidad de su existencia, separados del vacío del espacio por apenas unas capas de materiales diseñados, dependiendo de sistemas que pueden fallar sin previo aviso. Quizá lo más inquietante es lo que estas fugas representan a nivel psicológico. Sirven como recordatorios contundentes de que, en el espacio, los humanos no somos la especie dominante, sino visitantes vulnerables que dependen de un soporte vital artificial que podría fallar en cualquier momento. Cada astronauta sabe que su siguiente aliento depende por completo de una tecnología que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, sigue siendo imperfecta en el entorno más hostil que el ser humano ha intentado habitar. Número 9. Golpes misteriosos. En 2003, el astronauta chino Yan Liwei estaba solo en su cápsula durante el primer vuelo espacial tripulado de China cuando escuchó algo que desafiaba toda explicación. Un sonido de golpes claramente distinguible, como si un martillo de madera golpeara contra el metal, resonó a través del casco de su nave. Revisó todos los sistemas y no encontró nada fuera de lo normal. Miró hacia el exterior, pero no vio restos ni otras naves espaciales. Los golpes volvieron inexplicables e imposibles. Yang no es el único que ha vivido esta experiencia. Numerosos astronautas de diferentes programas espaciales han informado de fenómenos similares, misteriosos golpecitos o ruidos de golpes sin una fuente visible. El astronauta de la NASA Leroy Chiao describió haber escuchado golpeteos durante su estancia en la Estación Espacial Internacional. Cosmonautas soviéticos relataron experiencias parecidas décadas antes. La explicación científica debería ser sencilla. El espacio es un vacío y el sonido no puede propagarse sin un medio. Cualquier golpe que escuchen los astronautas debería, lógicamente, originarse dentro de su nave, quizá por la expansión térmica del metal al pasar la nave de la luz a la sombra, o por el asentamiento del equipo. Sin embargo, muchos de estos sonidos siguen sin explicación incluso tras investigaciones exhaustivas. Lo que hace que estos incidentes sean especialmente inquietantes es su impacto psicológico. Imagina flotar en un contenedor metálico rodeado por el vacío absoluto, oyendo algo que parece intentar entrar. La mente humana, que ha evolucionado para identificar amenazas, llena de forma natural ese vacío explicativo con un miedo primitivo. Los ingenieros han propuesto varias teorías: impactos de micrometeoritos, diferencias de presión a la estructura de la nave respondiendo a los cambios de temperatura. Algunos sugieren que los sonidos podrían ser alucinaciones causadas por el aislamiento extremo del espacio, combinado con el intento del cerebro de crear estímulos familiares. Sin embargo, a pesar de estas explicaciones racionales, muchos incidentes siguen en la categoría de inexplicados, documentados en los informes de misión pero nunca completamente resueltos. Los misteriosos golpes sirven como un recordatorio humilde de que, incluso con nuestra tecnología sofisticada, el espacio sigue siendo un entorno ajeno donde los sentidos y expectativas humanos pueden verse profundamente desafiados de formas que aún no comprendemos del todo. Número 8. Síndrome de adaptación al espacio. Cuando los astronautas abandonan por primera vez la gravedad de la Tierra, sus cuerpos experimentan una transformación que puede resultar profundamente perturbadora. Casi el 80% experimenta lo que la NASA denomina clínicamente síndrome de adaptación al espacio, pero que los astronautas describen de forma más directa como el peor mareo imaginable. Los síntomas van mucho más allá de una simple incomodidad: náuseas violentas, vértigo tan intenso que arriba y abajo pierden todo sentido y, quizá lo más inquietante, alucinaciones visuales que distorsionan la realidad misma. El síndrome afectó al astronauta del Apolo Rusty Weikart de forma tan severa que, durante su misión de 1969,
tuvo que cancelar actividades programadas mientras luchaba contra oleadas de náuseas. La experiencia del veterano astronauta Jake Garn fue tan extrema que la NASA creó la escala informal Garn para medir el mareo espacial, siendo un Garn el equivalente a los síntomas más graves posibles. Lo que hace que el síndrome de adaptación al espacio sea especialmente inquietante es su impacto neurológico. En la Tierra, el líquido de nuestro oído interno ayuda a nuestro cerebro a determinar la orientación. En microgravedad, este sistema falla de forma catastrófica, el cerebro recibe señales contradictorias y, básicamente, se produce un cortocircuito. Algunos astronautas cuentan que ven los rostros de sus compañeros de tripulación alargarse hasta proporciones alienígenas o que observan cómo las líneas rectas se doblan y deforman. Otros describen la aterradora sensación de sentir que están cayendo constantemente. Las contramedidas actuales siguen siendo limitadas. Los medicamentos ayudan a algunos astronautas, pero dejan a otros con deterioro cognitivo durante fases críticas de la misión. La afección suele remitir tras 2 o 3 días, cuando el cerebro crea nuevas vías neuronales para interpretar su entorno, pero esos primeros días pueden dejar secuelas psicológicas. Quizá lo más preocupante es lo que revela este síndrome. La fisiología humana evolucionó específicamente para las condiciones de la Tierra. Nuestros cuerpos se rebelan contra el espacio a un nivel fundamental. A medida que avanzamos más en el cosmos, debemos afrontar una verdad incómoda. Cada aspecto de nuestra biología, desde nuestro sistema vestibular hasta nuestro procesamiento visual, está profundamente ligado a la Tierra. ¿Llegarán nuestros cerebros a adaptarse realmente al cosmos o el espacio será siempre, en cierto modo, un lugar al que los humanos nunca debieron ir? Número 7. Envejecimiento acelerado. En 2016, el astronauta de la NASA Scott Kelly regresó a la Tierra tras pasar 340 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. Lo que los científicos descubrieron al examinar su cuerpo sorprendió a la comunidad médica. Durante su año en el espacio, Kelly experimentó cambios genéticos equivalentes a décadas de envejecimiento en la Tierra. Sus telómeros, las tapas protectoras de los cromosomas que se acortan con la edad, se alteraron drásticamente, mostrando patrones que normalmente se ven en personas mucho mayores. La expresión de sus genes había cambiado de formas que sugerían que su cuerpo estaba envejeciendo a un ritmo enormemente acelerado. La transformación no terminó ahí. Los astronautas que regresan de misiones prolongadas muestran una pérdida de densidad ósea equivalente a la de pacientes ancianos con osteoporosis. Su masa muscular se deteriora a pesar de realizar ejercicio riguroso. Lo más alarmante son los cambios en sus sistemas cardiovasculares. El músculo cardíaco se debilita, las arterias se endurecen y la eficiencia de la circulación disminuye en patrones idénticos al envejecimiento avanzado en la Tierra. Lo que hace que este fenómeno sea especialmente inquietante son sus implicaciones para los vuelos espaciales de larga duración. El viaje a Marte requeriría que los astronautas pasaran al menos 900 días en el espacio profundo, casi 3 veces más que la misión de Kelly. Si 6 meses en órbita envejecen el cuerpo humano varios años, ¿qué harían 3 años? La progresión matemática sugiere que los astronautas podrían regresar biológicamente décadas más viejos de lo que eran al partir. Las causas parecen ser multifacéticas. La radiación cósmica daña el ADN directamente. La microgravedad desencadena respuestas celulares al estrés similares a las de la vejez avanzada. El entorno aislado genera un estrés crónico que acelera los procesos de envejecimiento biológico. Lo más preocupante es que estos efectos parecen acumularse con el tiempo en lugar de estabilizarse. Mientras que algunos cambios se revierten tras el regreso a la Tierra, otros parecen permanentes. Cada astronauta que se aventura en órbita paga un precio biológico que la ciencia apenas empieza a comprender. El espacio, al parecer, cobra su peaje en la moneda más fundamental, el propio tiempo, tomado directamente de la vida biológica del astronauta. Las estrellas pueden estar a nuestro alcance, pero exigen a cambio una parte de nuestra mortalidad. Número 6. Misteriosos escombros flotantes. En 1998, durante la misión STS-88 a la Estación Espacial Internacional, el astronauta Jerry Ross realizaba una caminata espacial cuando notó algo inquietante. Pequeñas partículas metálicas que brillaban bajo la dura luz del Sol flotaban junto al transbordador. Se movían de formas que desafiaban toda explicación, sin seguir trayectorias coherentes con la mecánica orbital, sino que parecían flotar y cambiar de dirección. La NASA clasificó inicialmente estos objetos como basura espacial estándar, pero el análisis resultó preocupante. Las partículas no coincidían con ningún material conocido de la nave o la carga. Lo que hacía este encuentro especialmente inquietante era el comportamiento de las partículas. La basura espacial normalmente sigue trayectorias predecibles dictadas por la física, ya sea manteniendo su órbita o degradándose lentamente debido a la fricción atmosférica. Estas partículas parecían agruparse y dispersarse en patrones que los ingenieros no podían explicar con los modelos estándar.
Algunas incluso parecían responder a los movimientos de los astronautas, aunque los científicos de la NASA sostienen que probablemente fue una coincidencia. Las muestras recogidas durante la misión fueron sometidas a pruebas exhaustivas. Los resultados fueron clasificados, pero informes filtrados sugerían que el material contenía combinaciones de aleaciones que no coincidían con ningún componente conocido de naves espaciales. El análisis espectrográfico reveló composiciones elementales inusuales, incluyendo elementos traza que rara vez se utilizan en aplicaciones aeroespaciales. Se han reportado fenómenos similares en al menos 6 misiones posteriores, aunque la NASA suele atribuirlos a cristales de hielo, escamas de pintura o restos de procedimientos de acoplamiento. Sin embargo, los astronautas que han presenciado estos eventos suelen describirlos de forma diferente en privado, como inquietantes, deliberados o comportándose de manera poco propia de los desechos. La explicación oficial sigue siendo que se trata de partículas ordinarias creadas por la expansión y contracción térmica de los materiales de la nave o fragmentos residuales de fabricación liberados en el entorno de microgravedad. Pero algunos astronautas siguen sin estar convencidos. Si realmente son solo desechos comunes, ¿por qué se mueven de forma tan extraña? Y si no provienen de nuestra nave, ¿de dónde podrían originarse en la inmensidad del espacio? Quizá lo más preocupante sea, ¿qué podría ocurrir si estos desconocidos microscópicos logran entrar en los módulos presurizados? Número 5. Los microbios se vuelven más virulentos. En 2007, los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional hicieron un descubrimiento que sigue preocupando a las agencias espaciales de todo el mundo. Las bacterias comunes llevadas desde la Tierra al espacio estaban transformándose. Las bacterias de Salmonella cultivadas en el espacio mostraron un aumento drástico de su virulencia, llegando a ser casi 3 veces más mortales que las cepas idénticas en la Tierra. Experimentos posteriores revelaron que, en microgravedad, numerosas especies bacterianas se vuelven considerablemente más agresivas y resistentes a los antibióticos. Lo que hace que este fenómeno sea especialmente alarmante es la naturaleza inesperada de la transformación. Los científicos sabían desde hace tiempo que la microgravedad afecta a la fisiología humana, debilitando el sistema inmunitario de los astronautas durante misiones prolongadas. Lo que no habían previsto era cómo, al mismo tiempo, fortalecería a los propios patógenos que podrían amenazarlos. El análisis genético reveló que, en el espacio, las bacterias expresan genes diferentes a los de la Tierra, engrosando sus paredes celulares y aumentando su resistencia a los antibióticos hasta en un 73%. El mecanismo detrás de esta transformación sigue siendo solo parcialmente comprendido. Las investigaciones sugieren que, sin la fuerza constante de la gravedad hacia abajo, las células bacterianas experimentan menos estrés físico, lo que les permite dedicar más energía a la reproducción y a los mecanismos de defensa. El entorno de microgravedad también parece acelerar el intercambio genético entre bacterias, acelerando en esencia su evolución. Este descubrimiento plantea serias preocupaciones para los vuelos espaciales de larga duración. La EI mantiene un entorno cuidadosamente controlado, reabastecido regularmente con materiales frescos de la Tierra. Las futuras misiones a Marte o más allá requerirían sistemas de soporte vital en circuito cerrado, donde estas bacterias podrían evolucionar durante años sin intervención. Los experimentos de la NASA demostraron que estos patógenos mejorados pueden mantener su mayor virulencia incluso después de regresar a la gravedad terrestre. Las implicaciones van más allá de la seguridad de los astronautas. Estos experimentos han revelado conocimientos fundamentales sobre la adaptación bacteriana, demostrando que los microorganismos poseen capacidades evolutivas mucho mayores de lo que antes entendíamos. El espacio, al parecer, no solo crea riesgos para los humanos que se aventuran más allá de la Tierra, sino que también transforma los polizones microscópicos que inevitablemente llevan consigo, convirtiendo a pasajeros inofensivos en posibles amenazas mediante mecanismos que apenas estamos empezando a comprender. Número 4. Anomalías en la desintegración orbital. En 2018, ingenieros aeroespaciales que monitorizaban satélites notaron algo que desafiaba toda explicación. Varios satélites estaban perdiendo altitud más rápido de lo que predecía la física. Estas anomalías en la desintegración orbital afectaron a naves espaciales en diferentes altitudes e inclinaciones, descartando fenómenos localizados. Lo más inquietante era que los modelos matemáticos estándar, ecuaciones que habían predicho el comportamiento orbital de forma fiable durante décadas, de repente parecían inadecuados, como si las reglas fundamentales que rigen los objetos en órbita terrestre hubieran cambiado sutilmente. Lo que hace que estas anomalías sean especialmente inquietantes es su inconsistencia. Algunos satélites experimentaron tasas de desintegración hasta un 3% más rápidas de lo previsto, mientras que naves idénticas en órbitas similares permanecen sin verse afectadas. Se esperaba que el satélite GEOC de la Agencia Espacial Europea mantuviera su órbita durante años, con ajustes ocasionales de los propulsores. En cambio, cayó a la Tierra meses antes de lo previsto, lo que obligó a realizar operaciones de seguimiento de emergencia para predecir dónde podrían impactar sus fragmentos en el planeta.
Los científicos han propuesto varias explicaciones, cada una más preocupante que la anterior. Algunos sugieren una expansión atmosférica no detectada que alcanza más alto de lo que predicen nuestros modelos, posiblemente relacionada con el cambio climático que altera la atmósfera superior de la Tierra. Otros señalan fluctuaciones en el campo gravitatorio de la Tierra que nuestros instrumentos aún no pueden medir. La teoría más inquietante implica interacciones con la materia oscura, sugiriendo que nuestro planeta podría estar atravesando regiones invisibles del espacio con propiedades que no comprendemos. Estas anomalías tienen consecuencias reales en el mundo. Ahora, los operadores de naves espaciales deben incluir márgenes de seguridad adicionales para la predicción de órbitas. La Estación Espacial Internacional ha requerido impulsos de corrección más frecuentes para mantener su altitud. Lo más preocupante es que nuestra capacidad para predecir posibles colisiones entre satélites se ha vuelto menos fiable, aumentando el riesgo de escenarios de cascada de desechos orbitales. El fenómeno sigue siendo solo parcialmente comprendido. ¿Qué fuerzas están sacando a estos satélites de sus trayectorias antes de lo previsto? ¿Está fundamentalmente equivocada nuestra comprensión de la mecánica orbital, o está cambiando algo en el entorno cercano a la Tierra de formas que aún no hemos detectado? Quizá lo más preocupante es que, si no podemos predecir con precisión el comportamiento de los objetos que nosotros mismos hemos colocado en órbita, ¿cómo podemos esperar desentrañar los misterios más profundos que nos esperan más allá de nuestro hogar? Número 3. Anomalías en el plasma interestelar. En 2012, la nave Voyager 1 de la NASA alcanzó un límite que los científicos solo habían teorizado, el borde de la burbuja protectora de nuestro sistema solar. Al cruzar este umbral hacia el espacio interestelar, sus instrumentos detectaron algo que contradecía décadas de modelos astrofísicos. El entorno de plasma en este límite no se comportaba según ninguna teoría existente. Aparecieron extrañas estructuras de ondas en los datos, mostrando patrones de densidad de electrones 40 veces mayores de lo previsto, oscilando de formas que contradecían nuestra comprensión de la física del plasma. Lo que hace que estas anomalías sean especialmente significativas es su ubicación. La ioosfera, la burbuja magnética protectora creada por nuestro Sol, protege a la Tierra y a todos los planetas interiores de la fuerza total de la radiación cósmica. Este límite representa la primera línea de defensa de nuestro sistema solar contra el medio interestelar. El comportamiento inesperado del plasma sugiere que este escudo podría funcionar de manera diferente a lo que predecían nuestros modelos, lo que podría afectar la exposición a los rayos cósmicos en todo nuestro sistema solar. Los datos posteriores de la Voyager 2, que cruzó el límite en 2018, confirmaron estas lecturas inusuales. La densidad del plasma era significativamente mayor de lo esperado, y las orientaciones del campo magnético cambiaban en patrones que desafiaban cualquier predicción. El propio medio interestelar parecía estar estructurado de formas completamente ausentes en nuestros modelos más sofisticados de la física espacial. Las implicaciones van más allá del interés teórico. Nuestra comprensión de cómo interactúan las estrellas con sus entornos galácticos es la base de los modelos de habitabilidad planetaria en todo el universo. Si hemos malinterpretado este límite fundamental en nuestro propio vecindario cósmico, innumerables otros modelos astrofísicos podrían necesitar ser revisados. Lo más inquietante es lo que estas anomalías revelan sobre nuestras limitaciones científicas. Tras siglos de observaciones astronómicas y décadas de exploración espacial directa, hemos descubierto que el mismísimo borde de nuestro sistema solar, una región que creíamos comprender, se comporta según principios físicos que aún no podemos explicar. El universo más allá de nuestra heliosfera parece ser más extraño de lo que permiten nuestras teorías, funcionando bajo reglas que siguen siendo esquivas incluso cuando nuestras sondas las estudian directamente. El límite de nuestro sistema solar no es solo un umbral físico, sino también un límite para nuestra comprensión de la física cósmica en sí misma. Número 2. Rayos cósmicos que atraviesan los cascos. Durante las misiones Apolo, los astronautas informaron de algo que la NASA inicialmente desestimó, pero que más tarde confirmó como inquietantemente real. Con los ojos cerrados en la oscuridad del espacio, los astronautas veían destellos de luz, brillantes estelas, estrellas y nubes luminosas que aparecían en su campo visual a pesar de tener los párpados cerrados. No se trataba de alucinaciones, sino de pruebas directas de partículas de alta energía provenientes del espacio profundo que atravesaban físicamente sus cráneos e interactuaban con sus nervios ópticos o su corteza visual. Los astronautas estaban literalmente viendo la radiación con los ojos cerrados. Lo que hace que este fenómeno sea especialmente inquietante es lo que representa, la total insuficiencia de nuestra tecnología de protección frente a la radiación cósmica. Estas partículas, principalmente protones de alta energía y núcleos más pesados acelerados casi a la velocidad de la luz por eventos cósmicos lejanos, poseen una energía tan extraordinaria que atraviesan los cascos de las naves espaciales, los trajes, los cascos y el tejido humano como si estas barreras apenas existieran. Se han medido algunas partículas con energías millones de veces superiores a cualquier cosa que puedan producir nuestros aceleradores de partículas más potentes.
Los destellos observados por los astronautas representan solo las partículas que, por casualidad, intersectan con los tejidos sensibles a la luz. Por cada destello visible, innumerables partículas más atraviesan otras partes del cuerpo, dañando células y ADN a su paso. Fuera de la magnetosfera protectora de la Tierra, los astronautas de la EI experimentan dosis de radiación equivalentes a aproximadamente 1000 radiografías de tórax al año. En una misión a Marte, esa exposición se más que duplicaría. Los efectos a largo plazo son preocupantes. Los estudios de los astronautas del programa Apolo muestran que tienen tasas de enfermedades cardiovasculares de 4 a 5 veces mayores que los astronautas que solo volaron en la órbita baja de la Tierra. Su riesgo de desarrollar cataratas aumentó drásticamente. Más preocupantes aún son los posibles efectos cognitivos. Los estudios en animales muestran que una exposición similar a la radiación provoca un envejecimiento cerebral acelerado y un deterioro cognitivo. La tecnología de blindaje actual sigue siendo frustrantemente inadecuada frente a estas partículas. Incluso con mejoras sustanciales en el blindaje, las leyes de la física presentan un problema fundamental. La interacción entre los rayos cósmicos y los materiales de protección puede, de hecho, producir lluvias de radiación secundaria, lo que podría aumentar la exposición. A medida que contemplamos misiones más largas a Marte o más allá, nos enfrentamos a una verdad incómoda. ¿Pueden los humanos sobrevivir a viajes prolongados a través de un cosmos lleno de radiación invisible que puede penetrar cualquier material que podamos llevar prácticamente al espacio? Número 1. La señal WOW. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Eman estaba revisando datos del radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio cuando descubrió algo tan extraordinario que lo rodeó en la impresión y escribió «WOW» en el margen. Durante 72 segundos, el tiempo máximo que el telescopio podía observar cualquier punto del cielo, una potente señal irrumpió desde la dirección de la constelación de Sagitario. No solo era potente, sino que tenía características que desafiaban cualquier explicación natural y coincidían exactamente con lo que los científicos habían predicho que sería una transmisión inteligente. Lo que hace que la señal WOW sea el descubrimiento más inquietante en la exploración espacial es su perfecta conformidad con las predicciones teóricas para un contacto extraterrestre. La señal apareció en 1420 MHz, la frecuencia exacta de las emisiones de hidrógeno que los científicos habían identificado desde hace tiempo como la opción más lógica para la comunicación interestelar. Mostró un patrón claro de aumento y luego disminución de intensidad, exactamente como se esperaría de una fuente lejana que atraviesa el campo de observación del telescopio. Lo más significativo es que un análisis exhaustivo descartó todas las fuentes terrestres conocidas, satélites, aviones y fenómenos cósmicos naturales. A pesar de más de 4 décadas de observaciones de seguimiento dirigidas a la misma región del espacio, incluyendo esfuerzos con los radiotelescopios más sensibles de la Tierra, la señal nunca ha vuelto a ser detectada. Esta única transmisión, 30 veces más fuerte que la radiación de fondo y que coincide exactamente con la firma esperada de un origen inteligente, sigue siendo absolutamente única en la historia de la radioastronomía. Las implicaciones son profundas. Si la señal fue realmente enviada por otra civilización, su no repetición sugiere o bien un evento singular que no estaba destinado a una transmisión continua o, quizás de forma más inquietante, un mensaje dirigido específicamente a nuestro sistema solar. Alternativamente, si representa algún fenómeno natural aún desconocido, revela un proceso cósmico tan raro y exótico que ha ocurrido exactamente una vez en toda nuestra historia de observación. La señal WOW sigue siendo una anomalía única, un estallido de energía de 72 segundos que cumplía con todos los criterios de un origen inteligente extraterrestre, pero que nunca se ha repetido. Sigue siendo el candidato más sólido como prueba de que no estamos solos, un atisbo fascinante de otra inteligencia que, por razones desconocidas, se comunicó a través del cosmos solo una vez, dejándonos con más preguntas que respuestas y la inquietante posibilidad de que, por un breve momento, contactamos con algo más allá de nuestro mundo. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora y no olvides suscribirte.